Bien. Proyectalo en grande, por favor, para empezar. F5 o la copita para empezar. Vamos a continuar con el capítulo de origen de la vida y ahora nos toca evolución. André, por favor, proyecta la pantalla en la copita de abajo para que podamos ver vista panorámica. Por favor. Ah, sí, sí, André, sí. en la copita, pon en la copita, para poder ver toda la pantalla. En la parte inferior hay una copita. Ah, O me si, avisa, Misa, o si ahora, no, presiona la tecla F5 en tu teclado. espere. Mm. André, debes proyectar toda tu pantalla. Sí, 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 eso voy a hacer, eso voy a hacer. Esta que es una pestaña. Y ahora sí. Gracias, ahí está. Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución es una serie de cambios que se producen en los organismos a lo largo del tiempo. Estos cambios están en función también a los cambios que se dan en el entorno. Entonces, ahí vemos una imagen animada en color negro de cómo fueron formando en un inicio los seres vivos, ¿no? Y el origen de células eucariotas. Y bueno, la vida, pues obviamente empezó en el mar, ¿no? Y de ahí poco a poco los cordados, ¿no? Y ahí vemos al antepasado, más o menos así habría sido el origen del mar. Recuerden que los animales que fueron, digamos, o el ancestro común a todos los vertebrados, mamíferos, básicamente, se parecía mucho a una musaraña, que es la que va a salir aquí, a esa estructura, ¿ok? Ese es el origen de todo lo que son los mamíferos, ¿ok? Ahora, el humano fue evolucionando gradualmente. La mayor evolución del humano se da básicamente en el desarrollo de su cerebro, ¿ok? Al ir cambiando el cerebro y al ser el cerebro cada vez más grande, el humano se vuelve un poco más activo, empieza a resolver problemas mucho más rápido, empieza a cambiar también ciertas estructuras, ¿no? El humano pasó un proceso bastante largo, un proceso conocido como hominización. Pasamos gradualmente del ancestro más antiguo, que es el Australopithecus afarensis, a Homo sapiens sapiens, ¿no? Lo que, es que sería el hombre de Cromañón. Y ya cuando el humano va evolucionando, va a ir cambiando también ciertas cosas, ¿no? Empieza primero a elaborar herramientas, primero el humano era nómade, de pronto fue descubriendo lo que era la agricultura y ya poco a poco asentándose, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características que van a involucrar el proceso de evolución? Este proceso es natural, no se detiene y es al azar, ¿ok? Entonces, la evolución de un ser vivo es parte de la evolución del cosmos también, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el universo va cambiando gradualmente y vamos cambiando, ¿no? Entonces, la evolución está relacionada también a cómo los organismos van a irse adaptando. Aquí vemos, ¿no? Desde la célula primigenia que está ahí como en la parte inferior, superior, hasta la aparición del humano, cómo va cambiando gradualmente. No es que suceda de un momento a otro, sino es gradual, ¿ok? Y está en función también a los cambios que se están dando en el entorno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquellos organismos que no pueden adaptarse a los cambios del entorno, pues simplemente no van a poder evolucionar, ¿ya? Y simplemente perecen. Continuamos. Siguiente. Ahora, vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos, ¿ya? Por ejemplo, el fijismo
que es una propuesta por Aristóteles, propone que los seres vivos son invariables e inmutables, y los seres vivos tienen una escala natural. Pero aquí alguien, ustedes saben que en el siglo IV Aristóteles era pues toda una eminencia, ¿no? Y entonces tú le hubieras dicho, eh, don Aristóteles, usted habla del fijísmo y dice que los seres vivos sí tienen una escala natural, ok. Pero usted también habla de la generación espontánea, donde me dice que el árbol luego se transforma en cocodrilo. Entonces, si hay un fijismo, el árbol no se podría transformar en cocodrilo. Entonces decídase, ¿no? Bueno, parece que nadie le hacía esta acotación, pero él creía en el fijismo, ¿no? De que los seres vivos son invariables, son inmutables y que tienen una escala natural. Mira, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Desde lo inerte hasta lo vivo. Él creía en el fijismo. Pero, como te digo, ¿no? La observación que le hacemos. Y en el caso de que me dices que el árbol cuando cae luego se transforma en cocodrilo para sustentar la generación espontánea. Entonces, como que ahí no hay una lógica en lo que me está diciendo con lo uno y con lo otro. ¿Ok? Bien, avanzamos. Luego, el catastrofismo fue propuesto por John Cuvier. John Cuvier pensaba que la Tierra era mucho más joven, ¿no? Y para John Cuvier, por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra tiene 4.6 millones de años. John Cuvier pensaba que la Tierra tenía solamente 1.5 millones de años y que los grandes cambios que se habían dado se daban de manera abrupta. O sea, como que si por una catástrofe, como por ejemplo la caída del meteorito, dale un clic, o lo que era eh, la, el diluvio universal, pues había generado que los organismos cambiaran. Entonces él decía, los organismos cambian de manera abrupta por catástrofes que ocurren. ¿Ok? Entonces, la última catástrofe para ver fue el diluvio universal. Dale clic, ahí va a salir la imagen del diluvio universal. Ahí está John Cuvier y ahí el diluvio universal. ¿No? Para él, esa era la última catástrofe que ocurrió. ¿Ya? Entonces, miren, bueno, lastimosamente ahora no les puedo mostrar, no sé qué ha pasado el día de hoy con el Meet de las computadoras, pero este año, justamente celebrando esto del tema del cambio climático y todo, ha salido un spot, no sé si lo han visto por Facebook o por TikTok, de un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio entrando ahí a la ONU, ¿no? Y diciendo lo siguiente. Por lo menos nosotros tuvimos la excusa de que a nosotros nos vino un meteorito y ese es el que nos extinguió hace 65 millones de años atrás. Pero ¿y cuál es la excusa de ustedes? Si ustedes mismos, o sea, hablando de los humanos, están provocando no solamente la extinción de las especies, sino que están yendo hacia su propia extinción. Y eso es la verdad. El tema del consumismo exagerado está haciendo que nosotros gradualmente estemos yendo a nuestra propia extinción. Ya los científicos nos manifiestan de que si no reducimos realmente la cantidad de dióxido de carbono, pues de acá al 2050 prácticamente ya estamos hechos. Y las alarmas están bastante encendidas porque se supone que para el 2020 habríamos tenido que reducir gran cantidad de estos gases de efecto invernadero, como viene a ser el dióxido de carbono, ¿verdad? Pero que lastimosamente se sigue con el tema de combustibles fósiles de manera excesiva y no estamos retrocediendo. Y lo peor es que estamos afectando a toda la biodiversidad. Y también esa afectación nos está generando una serie de problemas hoy en día. El tema de las sequías definitivamente ha agravado mucho lo que son las cosechas de maíz, las cosechas de lo que viene a ser la soya, la cosecha de lo que viene a ser el arroz y la cosecha del trigo, que ustedes saben que tienen mucha importancia en la economía. Por ejemplo, el trigo para lo que es la harina, y por eso el pan va subiendo. Y el maíz con el que se le da de comer al pollo, y por lo tanto, tanto el pollo como el huevo ha subido de precio. ¿Ya? Entonces, es por un tema de escasez lo que se está generando esta subida de precios. Sigamos. Ahora,
El transformismo propuesto por Lamarck, él dice que la evolución se da por cambios consecutivos, o sea, no es de un momento para otro, sino que la evolución es gradual, ¿ok? Es un proceso natural, pero gradual, porque gradualmente los organismos se van adaptando a los cambios graduales también que hay en su entorno, ¿ok? Entonces, él habló del transformismo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de evolución? La primera prueba que se tiene es la anatomía comparada. En la anatomía comparada se analizan detalladamente las estructuras de los organismos que sobre todo estén emparentados. Y me refiero a emparentados, por ejemplo, en el caso de los vertebrados. En los vertebrados tienen sus estructuras óseas muy similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí lo que viene a ser en la parte, ¿no?, del húmero, el hueso cúbito, el hueso carpo, los huesos carpianos, las falanges, falangitas, falangetas. Y en todos, las estructuras de los huesos son las mismas, solamente cambia en cuanto a lo que es el tamaño. ¿Ok? Ahora, un detalle con los órganos homólogos. Tienen igual estructura, pero diferente función. En el caso de nuestra mano, nos permite coger los objetos. En el caso de las extremidades anteriores, ¿no?, de perro y la oveja, las patitas le permiten pues caminar, ¿verdad? En el caso de las aletas de los delfines, ¿no?, para volar, para nadar, perdón, para nadar, ¿ya? En el caso de la foca, también para nadar, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, el más antiguo, el pterodáctilo, ¿no?, que es un ave antigua, las aves, y el murciélago utiliza esta estructura, estas membranas, ¿no? Y las utiliza para volar. Entonces, en una anatomía comparada, los órganos homólogos, recuerda, corresponden a órganos que están en organismos emparentados evolutivamente porque tuvieron un mismo origen, pero que estas estructuras cumplen diferente función. Una para coger, la otra para caminar, la otra para nadar y la otra para volar. ¿Ok? Esas son las peculiaridades de la anatomía comparada. Entonces, por eso dice igual estructura, pero diferente función. Muy bien por subrayar. Sigamos. Los órganos análogos tienen una diferencia en que corresponden a órganos que tienen diferente estructura, pero igual función, y que va a corresponder a organismos que no están emparentados. ¿Ok? Muy bien ahí subrayando. ¿Ya? Por ejemplo, en el topo mamífero mira su patita y mira la del grillo topo, insecto. Estos dos en el suelo hacen galerías, ¿no? Porque ellos viven ahí bajo el suelo. Entonces, cumplen la misma función, pero no están emparentados. El topo es un mamífero, el grillo topo es un insecto. Por ejemplo, las alas de un ave y las alas de un murciélago corresponden a órganos homólogos, ¿no? Pero estas dos, comparadas con las alas del insecto, que van a ser análogos. Los tres sirven para volar, ¿verdad? Entonces, las alas de un ave con las alas de un insecto, las alas de un murciélago con las alas de un insecto, son órganos análogos. Tienen una diferente estructura, tienen la misma función y ojo que está formado por organismos que son diferentes, que no están emparentados. ¿Ok? Bien, siguiente. Ahora, el tema de los órganos vestigiales corresponde también al tema de la anatomía comparada. Y ustedes dicen, profe, ¿qué cosa es un órgano vestigial? Un órgano vestigial es un órgano antiguo, pero que ya no tiene función, digamos, relevante en nuestro organismo. Por ejemplo, mira, ve. En el caso, por ejemplo, de los animalitos, si tú ves aquí al monito que hay una flechita, ¿no? Que está indicando la puntita de la oreja. Y en el caso de los humanos acá. Nosotros, por ejemplo, no podemos mover esa oreja. Los animalitos sí.
Ustedes han visto, por ejemplo, el gatito, yo lo he visto más en gatos, ¿no? En perros también, ¿no? Que ellos cuando van escuchando algo, mueven su orejita para varios lados, ¿no? Para adelante, para atrás, mueven. Nosotros no podemos hacer eso. Quiere decir que en el caso de nosotros, esa estructura es un órgano vestigial. Por otro lado, el coxis. El coxis es un antiguo vestigio de la antigua cola que tuvimos, ¿no? Eh, ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que estamos emparentados con los primates, ¿no? Entonces los primates sí tienen cola. Entonces hay un antiguo vestigio que vendría a ser el coxis. Luego, en el caso, por ejemplo, el kiwi y el cormorán de las islas de Galápagos tienen alas vestigiales. ¿Por qué razón? Porque debido a su falta de uso, estas alas quedan ahí como adorno, pero ya no les sirven para volar. En el caso de nosotros, tenemos nuestra glándula apéndice o nuestro apéndice, que corresponde al antiguo pasado netamente herbívoro que tenía el humano. El humano en sus principios era netamente herbívoro. Después el humano empieza también a consumir carne y ese consumo de carne va a ser importante porque ese consumo de carne hace que se ingresen más proteínas y va a lograr un mayor desarrollo cerebral. ¿Ok? Por otro lado, nosotros tenemos la membrana nictitante que ya no tiene función, que está protegiendo aquí a la glándula lagrimal. Si ustedes, por ejemplo, han visto en un ave, en un reptil, ¿no? Esa membrana nictitante que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Que se estiraba, ¿no? Y luego vuelve. En el caso de nosotros no tenemos esa membrana nictitante, ¿ok? Entonces, la membrana nictitante, el apéndice, la otra, la muela del juicio, que es el tercer molar, pues es un órgano vestigial. Antiguamente tal vez no necesitábamos porque comíamos carne cruda, pero después ya no. A tal punto que en algunas ocasiones, como te mencioné, se retira la muela del juicio porque puede mover a los demás dientes, ¿no? Entonces es un órgano vestigial. Es decir, está, pero no tiene una función muy activa, digamos. ¿Ok? Ya. Continuemos. Bien. Ahora, cuando hablamos de las pruebas paleontológicas, paleo significa antiguo, onto, ser, y logos, estudio o tratado. Entonces, la paleontología se encarga de estudiar a los organismos antiguos, ¿no? Entonces, dentro de los restos paleontológicos o pruebas paleontológicas, tenemos los restos anatómicos. El tema de los cráneos, los dientes, los huesos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos explicando, no? Cuando, por ejemplo, Cuvier dice, bueno, hay catastrofismo, y otros que dicen, bueno, solo los organismos únicos que existieron fueron los que vemos. Entonces, la consigna dice, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con estos dientes de dinosaurios, ¿no? Entonces, quiere decir que obviamente hubo vida antes de lo que conocemos como ahora, ¿no? Y que definitivamente hubieron ancestros, ¿ok? Entonces, esos cráneos, esos dientes, esos huesos son la evidencia de que existieron organismos antiguos. Las otras evidencias son los petrificados, que son fósiles mineralizados en hierro, en silicio, en carbonato de calcio, ¿no? Por ejemplo, los trilobites, que vemos aquí, que son los petrificados, y los trilobites son lo que conocemos como los artrópodos más antiguos, y que ya es una parte extinta, ¿no? De un artrópodo. Y aquí están, ¿no? Los huesos, ¿no? De los grandes dinosaurios, de cómo fueron, cómo pudieron ser, y ahí están los huesos, ¿no? Nosotros acá en Perú, en el Museo de Historia Natural, ahí pueden ver algunos huesos de dinosaurio, hay dos ballenas que fueron encontradas. Bueno, en la parte interior también se tiene una recreación de cómo fue un dinosaurio que vivió acá en nuestro país. Y luego, si quieren ver algunos otros restos fósiles, también me parece que el Museo de Historia Natural de la Universidad de Carlos Palma también tiene un pequeño museo que muestra algunos restos fósiles. ¿Ok? Siguiente.
Luego tenemos a los preservados. Preservados en hielo, como en el caso del lado derecho que estamos viendo al mamut, o algunos preservados en resina, ¿no? Porque hemos podido encontrar insectos, ¿no? Ahí como están, mira el escorpión y el otro insecto que está ahí en la resina, ahí están preservados. ¿Ve? Entonces, eso nos hace referencia de que existieron seres antiguos, ¿no? Por ejemplo, esto que está en el mamut se encontró en la zona de la Siberia, ¿verdad? Y hoy en día se están encontrando también muchos restos biológicos, por ejemplo, en el monte Everest. La sorpresa es que se ha descubierto que el monte Everest es un gran cementerio, pero también está siendo un gran basural, porque al irse descongelando el monte Everest por esto del calentamiento global, se han encontrado gente que se le había dado por desaparecida hace muchísimo tiempo y que, bueno, habían ido ahí y se quedaron congelados. Pero también se está encontrando toneladas de basura, lastimosamente, ¿no? Eso es lo trágico del monte Everest. Bien, siguiente. Ahora, también tenemos las pruebas paleontológicas, ¿no? Los moldes, que son grabados en roca sedimentaria, ejemplo, las medusas de hace 500 años, hace 500 millones de años. Profe, ¿y esto por qué se da estas huellas? Recuerda, por ejemplo, en el caso de las huellas de los grandes dinosaurios, recuerda que no solamente fue que cayó el meteorito, sino que eso también generó erupciones volcánicas. Y entonces las erupciones volcánicas iba dejando pues este magma, ¿no? Y los animales gradualmente pues empezaban a caminar y esto suave, ¿no? ¡Pah! Marcaban ahí la roca, ¿ve? Ya, ese es el magma, ese es el volcánico que se hizo, ¿ya? Y también podemos encontrar, bueno, esas son las huellas. Y en la actualidad también podemos hablar de algunos fósiles vivientes. ¿Por qué se llaman fósiles vivientes? Porque vienen desde épocas antiguas, ¿no? Desde eras geológicas antiguas. Por ejemplo, la ginkgo biloba, el celecanto, la tuatara, que es un reptil, que son considerados como fósiles vivientes porque vienen de eras anteriores a la nuestra. ¿Ok? Continuemos. Ahora, ¿qué cosa vienen a ser las pruebas embriológicas? En este caso, Ernst Haeckel plantea que la ley de la biogenia fundamental, ¿ya? Es decir, cómo se van formando los seres vivos, y la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. ¿Por qué cosa es la filogenia? La filogenia, chicos, es la relación que se establece entre los organismos, el parentesco que va a ocurrir entre los organismos, ¿ok? Entonces, el origen de un organismo recapitula la historia evolutiva de la especie. Cuando hablamos de las pruebas embriológicas, estos embriones que ustedes están visualizando ahí corresponden a embriones propios de vertebrados. ¿Cuáles son los vertebrados? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿verdad? Entonces, en sus primeras etapas de vida, si ustedes se percatan, los embriones van a tener casi la misma similitud en cuanto a formas. ¿Sí? Casi la misma similitud en cuanto a formas. En el primer caso vemos al pez, luego tenemos ahí a la salamandra, luego en la tercera tenemos a la tortuga, luego tenemos a un ave, tenemos un chanchito, tenemos al costado a un cordero, no, esta es una vaquita, al costado tenemos un cordero y finalmente está el humano, ¿verdad? Entonces, ustedes se están percatando de la presencia, ¿no? Del cordón nervioso, ¿no? Las primeras entonces etapas de vida de los vertebrados, sus embriones son muy similares. A eso se le conoce como prueba embriológica. ¿Ok? Siguiente. Luego tenemos el tema de las pruebas bioquímicas, que corresponde a las rutas metabólicas comunes. No existe ningún organismo que no haga glucólisis primero. Recuerda que la glucólisis es la ruptura de la molécula de la glucosa. Y esa ruptura de la molécula de la glucosa se tiene que dar para formar los piruvatos, y estos piruvatos luego van a entrar a la mitocondria para realizar lo que se conoce como la respiración celular, producto del cual se va a producir ATP, ¿cierto?
Inclusive en los organismos anaeróbicos, la glucólisis es importante, porque recuerda que en los anaeróbicos se tiene que romper la glucosa a 2 piruvatos y en los organismos anaeróbicos o esos piruvatos pasan a formar o bien ácido láctico o bien etanol. Y en los organismos aeróbicos generalmente se pasa a formar pues ATP en el proceso llamado respiración celular en la mitocondria. ¿Ok? Entonces la glucólisis es para todos los organismos. Esa es una prueba bioquímica. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? Lo que te estoy mencionando. La glucólisis, ¿no? Primera etapa de la respiración celular. Luego tenemos la acetilación que se da a nivel de la membrana celular y luego de la acetilación, que es obtención de la acetilcoenzima A, que está entrando ahí, se entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y ese ciclo de Krebs me va a producir 3 NAD, 2 FAT, un GTP, que finalmente en la cadena transportadora de electrones todo eso se transforma en ATP, energía. Es decir, todo organismo necesita energía y esa energía es el ATP, el adenosín trifosfato. Aquí ustedes ven estos dos anillos en la parte inferior de la glucólisis, ¿no? Ven esos dos anillos, ¿no? Y ahí dice PO, PO, PO. Esos 3 PO son el trifosfato. Adenosín, la adenina es esos dos anillos que están al costado. Y acuérdate que el adenosín trifosfato tiene un azúcar que es la ribosa. Es ese como hexágono que tiene en la parte superior un O, que es el oxígeno. Entonces, ATP, el adenosín trifosfato, recuerda, es la moneda energética para todos los seres vivos. Y todos los seres vivos tienen que hacer respiración celular. Y la primera etapa de la respiración celular para todos es la glucólisis. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos prueba bioquímica. Siguiente. A ver, las pruebas biogeográficas nos hacen entender que en algún momento todo nuestro planeta estuvo junto. Imagínense, ¿eh? Si nosotros estuviéramos en la década del 70, década del 80 y parte de la década del 90, y Pepito miraba el mapa mundi y le decía a su profe, yo estoy viendo, porque Pepito tiene esto de lo que se conoce como inteligencia espacial bastante desarrollada, y para él es fácil armar rompecabezas. Entonces, cuando Pepito mira el mapa mundi, Pepito le dice al profe, América y la parte de Norteamérica y la parte de Europa, como la parte de Sudamérica y África, en algún momento estuvieron juntas. Y el profe, que no entendía mucho de esto, dice, no, que cómo, que yo soy el profesor, ¿cómo me puedes cuestionar? Pero obviamente sí, estuvieron juntas. Recuerda que primero teníamos la Pangea, luego se dio la división en Eurasia y Botswana, y después ya se forman los continentes, ¿no? El estrecho de Bering, bueno, que se forma cuando se divide de lo que es Australia y todo ello, ¿no? Entonces, quiere decir que en algún momento los organismos vivieron juntos. Y en el caso, por ejemplo, de los auquénidos, ¿no? Acá en Sudamérica le decimos auquénidos, a lo que viene a ser la llama, la alpaca, la vicuña, ¿no? El guanaco. Y en la zona tanto de Asia como de África tenemos a sus parientes, que en este caso van a ser los camellos, los cuales tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. Ambos estuvieron juntos en algún momento. Pero en el caso de los auquénidos de Sudamérica, tuvieron que adaptarse a la cordillera de los Andes, de tal manera que las patitas de ellos están adaptadas a subir, ¿no? Por esos andenes que tienen esas superficies bastante intrincadas que hay en las zonas altoandinas. Y en el caso de los camellos, que ojo, que están emparentados ahí, pues tuvieron que desarrollar una adaptación en el cuanto de que sus jivas, ¿no? Sus jivas, o lo que ustedes conocen como jorobas, tuvieran que almacenar bastantes triglicéridos. Ahí no almacenan agua, lo que almacenan es triglicéridos, o sea, grasa. ¿Para qué? Para poder atravesar esos desiertos y esa grasa sirva de fuente energética. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, un árabe, a un árabe le cuesta mucho más un camello en algunas ocasiones que un Mercedes-Benz. Y ellos pueden comprar un Mercedes-Benz, ¿no? Y ustedes saben que son petroleros y todo ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay tormentas de arena, el Mercedes-Benz pues se llena de arena y todo, y ya fue, ¿no? Se malogró el motor. Un camello no. Un camello, cuando está empezando cuando va a empezar, ellos presienten que va a empezar la tormenta de arena, y ellos se sientan y voltean su cabeza para un lado contrario del viento. Entonces, el que está manejando esto ya se percata, ¿no? Cuando se sienta el animalito, ya se tiene que guarecer porque ya se viene la tormenta de arena. Esa capacidad obviamente no la tiene el auto, ¿no? El auto no tiene esa capacidad. Ellos, por eso es que pagan bastante por sus caminos, ¿ya? Entonces, las pruebas biogeográficas, ¿no? En algún momento estuvieron juntos los organismos y luego se separaron y por condiciones ambientales de sus mismos entornos, pues tuvieron que adaptarse, ¿ok? Continuamos. Las pruebas genéticas. Ustedes saben que el código genético es universal, que todos los organismos tienen los componentes más abundantes que son las proteínas, pero las proteínas tienen una base que en este caso son los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, no existe organismo que no tenga esos aminoácidos. Y cuando hablamos de las pruebas genéticas y las pruebas citogenéticas, ya se hace una comparación con respecto al ADN. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos emparentados con el chimpancé? Porque cuando se comparó el ADN del chimpancé y el ADN del humano, se hizo la comparación y se llegó a la conclusión de que el parentesco genético era 98%. O sea, solamente 2% nos diferencia de él. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso de las pruebas genéticas. Y esto de las pruebas genéticas es importante porque también eh, las pruebas genéticas son importantes entenderlas porque también nos va a permitir desarrollar la filogenia de manera mucho más precisa, ¿no? Las relaciones filogenéticas. Recuerda que las relaciones filogenéticas es el parentesco que ocurren entre los organismos. Entonces, eso de las pruebas genéticas son todo un boom porque permiten tener una mayor certeza en cuanto a el parentesco entre los individuos y poderlos ubicar adecuadamente en el reino biológico al cual pertenece. ¿Ok? Continuemos. Ahí está, ¿no? Las pruebas genéticas. Aquí vemos, mira, esos parentescos entre el gorila, el chimpancé y el humano, ¿no? Y aquí me parece que están enfocándose a lo que es a nivel del cromosoma número 10. Miren esa secuencia, a nivel del cromosoma 10. ¿Ya? Las secuencias a nivel del cromosoma 10 son bastante similares. ¿Ya? Las secuencias genéticas a nivel del cromosoma 10, entonces son bastante similares. Entonces, esas secuencias genéticas se van teniendo, ¿ya? Entonces, el gorila, el chimpancé, el humano, se van analizando los cromosomas adecuadamente y todo ello, ¿no? Y por eso te mencionaba, ¿no? Esos parentescos que ocurren, ¿ok? Bien, continuemos. Ahora, por ejemplo, estas pruebas citológicas, ¿no? El tema de los ribosomas, el tema de la membrana celular, el tema del citoplasma. Si ustedes recuerdan, en las pruebas citológicas con respecto a ribosomas, recuerden que en los procariontas tenemos los ribosomas 70S de 70 unidades Silverton y en los eucariotas tenemos los ribosomas de 80 unidades Silverton. Recuerde también que cuando Carl West empieza a clasificar a los seres vivos, utiliza bastante de esta diferenciación de los ribosomas y también de la diferenciación a nivel de lo que viene a ser cubiertas celulares
para poder separar precisamente al reino monera y crea, en vez de reino monera, crea, ¿no? Lo que son el reino Archaeobacteria y el reino Eubacteria. Todo en función a las propiedades bioquímicas que están teniendo ciertas estructuras, ya sea a nivel de cubierta celular, ya sea a nivel de ribosomas, ¿no? Entonces, estos estudios van a ser importantísimos, ¿no? Las pruebas citológicas también para ayudar a lo que conocemos como la filogenia y poder ubicar a los organismos en el reino al cual pertenecen, ¿ok? Por ejemplo, a nivel del citoplasma, a nivel de la membrana celular, tanto los organismos procariontes como eucariontes tienen membrana celular, pero la diferencia entre procariontes y eucariontes es que la membrana celular de las procariontes carecen de colesterol. En cambio, las eucariontes sí presentan colesterol. Entonces, esas diferencias se van haciendo y se van ubicando pues a los organismos en los respectivos reinos biológicos. ¿Ok? Continuemos. Vamos con un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice así. Los atletas usan sus miembros superiores para realizar lanzamientos. Las figuras 1, 2 y 3 representan los miembros anteriores de diferentes especies animales. ¿Ok? Ahí tenemos en la figura 1 el brazo de un humano. Luego tenemos en la figura 2 el ala de un murciélago. Y tercero tenemos en el ala de un ave. Si te das cuenta, los tres son vertebrados. Y si te digo que los tres son vertebrados, entonces los tres están emparentados, ¿verdad? Por lo tanto, son órganos homólogos que tienen la misma forma, pero diferente función, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos preguntan ahí al costadito? Por tener funciones distintas, las extremidades anteriores de los seres humanos y las aves presentan esqueletos con estructura diferente. No, los dos presentan húmero, radio, huesos metacarpianos, falange, falangita y falangeta. No pueden tener estructuras diferentes. Luego dice, las extremidades anteriores de murciélagos y humanos son estructuras que surgieron de manera independiente, con orígenes embrionarios diferentes. No, estamos diciendo que los dos son, en este caso, vertebrados, estamos hablando de que hay un mismo origen, o sea, están emparentados. Ya. Luego la 3 dice, las estructuras óseas de las alas de murciélago y aves son homólogas, pues son derivadas de un ancestro común. Eso sí es correcto. ¿Ok? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ya, solo tres. Ya. Está fallando un poquito el meta en algunos. Salgan y vuelvan a entrar. ¿Ya? Luego dice, la 3 entonces es correcta. La 4 dice, ok. Dice, en el proceso de adaptación para el vuelo, las alas de aves y murciélagos evolucionaron de forma independiente, fenómeno conocido como evolución convergente. Eso sí es, ¿ya? Entonces ahí sería la 3 y 4. Solo 3 y 4 es correcto, ¿ok? Ya. A ver, Eric, sale un ratito y vuelve a entrar, te esperamos, te espero. Sale y vuelve a entrar. A ver, espérate. Ya. Vamos a continuar. Ya, a ver, entonces, a ver, yo salgo y vuelvo a entrar, ya, pero un ratito. Algunos me escuchan bien. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. No, no, no salgas, Alexis, no salgas. Yo voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, continuemos. Entonces ahí era solo 3 y 4. Continuemos. Siguiente, por favor. Gracias. La pregunta 5 nos dice,
La teoría de evolución de los seres vivos tiene gran aceptación en la comunidad científica, dado a las numerosas evidencias que la respaldan. Actualmente, con el desarrollo de la biología molecular, se pueden establecer comparaciones entre moléculas energéticas y estructurales utilizadas por diferentes organismos. El texto se refiere a un tipo de, dice, moléculas energéticas. Entonces, cuando nos habla de moléculas energéticas, recuerda que esto corresponde a bioquímica comparada. ¿Ok? Entonces, ahí la respuesta sería bioquímica comparada. ¿Ok? Sí, porque yo también ya salí, ya volví a entrar y sí me están escuchando. Bien, avancemos. Ahora, ¿cuáles son las teorías evolutivas? Tenemos las siguientes teorías evolutivas, ¿no? El lamarckismo, el darwinismo, el mutacionismo y el neodarwinismo. Empecemos hablando por la teoría lamarckista. Continuamos. Dale clic. Ahora, Lamarck, o también conocido como Jean-Baptiste Conde de Lamarck, simplemente a veces quedó el tema de Lamarck, él habla de la herencia de los caracteres adquiridos. Él habla de esto en su libro de filosofía zoológica. Recuerda que en este libro él plantea también la palabra biología, ¿no? Por eso es que a él se le considera como uno de los que acuñaron el término biología. Treviranus en otra obra también acuñó el término biología. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los postulados de la teoría de Lamarck? Él dice, los seres vivos sufren, dice, los seres vivos sufren, ¿no? Cambios, bien es cierto, sufren cambios, ¿ya? Sufren cambios que van a ser, ¿de qué tipo? Gradual. Ojo con eso, los cambios son graduales, ¿ya? Los cambios son graduales. ¿Ya? Los cambios son graduales. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Estos cambios que son graduales, nos dicen el ser vivo va adquiriendo nuevas características, las cuales es transmitida a la descendencia y los seres vivos tienden a la complejidad. De que los seres vivos tienden a la complejidad, eso es cierto. Ahora dice, la evolución es tipo lineal, habla de la influencia del medio ambiente y la ley del uso y desuso. Ahora, ¿cuál es la limitación? ¿Cuál es el limitante para lo que es la teoría de lo limitante con respecto a lo que viene a ser la teoría de Lamarck? Él manifestaba que los, eh, los organismos adquirían, ¿no? Adquirían lo de sus descendientes. ¿Ok? Ya. Entonces, dale clic al siguiente. Dale clic al siguiente. Ya. Entonces, él decía, ¿no? Que las jirafitas, de tanto estirar el cuellito, ¿no? Heredaban un cuellito, o sea, hacían que el cuellito creciera, y este cuellito así crecido se lo pasaban a sus descendientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Eso no es posible. ¿Y por qué decimos que eso no es posible? Pues por lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, viendo el tema de Arnold Schwarzenegger, profe, ¿qué tiene que ver Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger tiene dos hijos. Tienen la misma genética, ¿cierto? Ya.
pero solamente uno de ellos le gusta hacer ejercicios, ¿no? A tal punto que le dicen, oye, parece que tu papá dejó. Al otro no le gusta hacer ejercicio. Al otro le gusta tal vez estar un poquito más sedentario, ¿no? Y entonces es un poquito más gordito, ¿no? Entonces, todo. Entonces, te das cuenta que acá, si bien es cierto, los dos chicos tienen la genética, si no la desarrollan, si no trabajan, de por sí no van a tener los músculos que tenía su papá. Entonces, lo que se obtiene en vida no va a pasar a los hijos. Es como pensar que un atleta, por ejemplo, Usain Bolt, atleta, pero él llegó a cierta velocidad por la práctica. El hijo no va a nacer con esa misma velocidad que su papá, salvo que el hijo practique y practique y practique, así como lo decía su papá. Entonces, ese es el limitante que tiene la teoría la marxista. Él menciona que los caracteres adquiridos se van a heredar hacia los hijos. ¿Ok? Siguiente. Y Lamarck sí habla de la famosa ley del uso y el desuso, y eso sí, en ese sentido sí tenía razón, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más se usaba un órgano o estructura, esta se desarrollaba más. Por ejemplo, en el caso del kiwi, ¿no? Las alas dejaron de ser funcionales. ¿Por qué? Porque ya no las utilizaban. Entonces, eso va generando una atrofia. Entonces, ya las alas del kiwi perdieron la capacidad de volar. Y en el caso de los ciervos, bueno, ellos utilizan bastante lo que son sus cuernos para lo que conocemos como la defensa de su hábitat, ¿no? ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Luego viene el trabajo de Charles Darwin, ¿no? Pero ahí dice Darwin y Russell Wallace. Ya, ¿qué es lo que pasó aquí con este trabajo? En este trabajo sucede lo siguiente. Charles Darwin hace su viaje por 5 años en el famoso buque llamado Beagle, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, cuando él hace este viaje, va llegando a conclusiones. Y el joven Russell Wallace llega a conclusiones muy similares. Tal así que Russell Wallace le manda una serie de cartas, notas a Charles Darwin. Y Charles Darwin dice, oye, ¿qué? Mira, el trabajo y mi trabajo hemos llegado a las mismas conclusiones. Entonces, por eso es que comparten ese crédito del darwinismo. Ahora, sin embargo, es Darwin quien es el que propone esto de que los simios y el humano pues tenían un ancestro en común. Eso sí no lo mencionó Russell Wallace, entonces como quien dice ese sapo se lo comió Darwin, ¿no? Y él propone esto en el libro, ¿no? Del origen de las especies por selección natural, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son los postulados de la teoría darwinista? La naturaleza actúa sobre la variabilidad de los descendientes en una población, seleccionando al más apto. Ahora, la limitación que tiene Charles Darwin es que no explica el origen de la variabilidad de las especies. Curiosamente, el trabajo de Charles Darwin data de casi la misma época del trabajo de Gregorio Mendel. Y Gregorio Mendel sí explica la variabilidad de las especies por el tema de la genética. Entonces, el trabajo de Gregorio Mendel estuvo oculto casi 40 años, por ahí, ¿no? Entonces, luego tenemos, dice, ¿no? Esta teoría sostiene que la alta fecundidad conlleva la lucha por la supervivencia entre los integrantes de la misma especie y su ambiente, trayendo como consecuencia al sobreviviente más apto. Nosotros aquí que nos toca ver luego, nos toca ver ecología, hay, hay un término en ecología que se conoce como la competencia. Y la competencia se da
tanto entre organismos intraespecíficos que son de la misma especie, como interespecíficos con otra especie. Entonces, en la competencia intraespecífica que se da entre los organismos de la misma especie, estos compiten por el alimento, a veces compiten por el espacio, compiten también por las hembras, ¿no? En este caso, para poderse reproducir. Entonces, hay esa competencia. Y esa competencia genera esa lucha, ¿no? Por los recursos y sobrevive el más apto. En la naturaleza, el asunto funciona de la siguiente manera. Miren, en un zoológico de un país X, la tigresa engendró dos tigrecitos. Curiosamente, la tigresa solamente se llevaba a una de las crías y la otra la dejaba. Disimuladamente los cuidadores iban, se acercaban y ponían a la otra cría cerca a la mamá, porque decían, ¿no? Como es una mamá primeriza, seguramente lo dejan. Pero la mamá volvía a hacer lo mismo. Entonces los cuidadores se dieron cuenta, oye, mira, para dejando a la cría, ¿qué es lo que pasa? Entonces los cuidadores decidieron llevarse a la cría. Y cuando se le van llevando y van viendo cómo va creciendo esta cría, se van dando cuenta que esta cría que ellos habían rescatado, las extremidades superiores se desarrollaban, pero las extremidades inferiores no se desarrollaban. Entonces tenía una anomalía. Y entonces, ¿qué hacía la madre? Cuando la madre ve que hay anomalías, ¿no? En sus crías, ¿qué dice, no? Lo abandona. Lo abandona porque para ella considera que esta cría pues no va a subsistir o no va a servir para la casa futura y todo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que lo abandonan. Entonces, se da esa lucha por los recursos y él habla de la supervivencia del más apto. Siguiente. Entonces, cuando él hace esto de la selección natural y todo ello, en contraposición a lo dicho por Lamarck, que recuerda que Lamarck decía, ¿no? Que en este caso, la jirafa, él había dicho eh, que la jirafa hacía crecer el cuellito y esto le pasaba a sus hijas. No. Lo que dice Darwin es lo siguiente. Lo que pasa es que antiguamente lo que ocurrió fue que había dos especies de jirafas y estas generaron que una sola de ellas, la más apta, que podía alcanzar los recursos, pues ingiriera los recursos y esa fue la que fue quedando. La otra, como no alcanzaba los recursos, pereció. Siguiente. También habla de la radiación adaptativa. ¿Qué es la radiación adaptativa? Aquella que a partir de un ancestro en común se van formando nuevos individuos, ¿ok? Se van formando nuevos individuos y estos nuevos individuos tienen picos diferentes, ¿ven? Picos diferentes, ya adaptándose a sus alimentos de tal manera que no compitan por el mismo alimento en algunos casos. Siguiente. Estamos con el tiempo. Ahora, recuerden que eh, Darwin no respondía a esto de lo que es la variabilidad de las especies. Justamente Hugo de Brías reencuentra el trabajo de Gregorio Mendel y plantea el mutacionismo. Para él dice, no, la mutación es la fuerza de la evolución, ¿ok? Por ejemplo, habla de una planta que es la Poenorífera talamarquiana porque por mutación originó nuevas especies. Entonces, lo limitante que tiene el mutacionismo es que no toda mutación causa una evolución de la especie. ¿No? No toda mutación causa cambios drásticos en el organismo. Siguiente. La teoría sintética, o también conocida como teoría neodarwinista, presenta a ciertos autores como Dobzhansky, que hace análisis en lo que es la mosca de la fruta y todo eso, y habla de un proceso de evolutivo en términos genéticos. George Simpson, que habla de la especiación a través de transformaciones graduales, y Erlmeyer, que habla de la población-comunidad evolutiva. Y esto lo tienen que recordar, la población-comunidad evolutiva. Quiere decir que la evolución
no se da sobre un individuo, sino se da sobre toda una población. ¿Ya? Y esa es la diferencia con respecto al mutacionismo, al lamarckismo y al darwinismo, que se da sobre un individuo. No, acá se habla de que la evolución se tiene que dar en toda la población. Entonces, cuando hablamos de lo que conocemos como posa genética, este es el conjunto de genes de una población. Los principales factores entonces de evolución son la recombinación genética, que se da por reproducción sexual, la selección natural, las mutaciones y el aislamiento. Siguiente. Ya vamos a terminar. Entonces, ahí está, ¿no? El neodarwinismo rechaza la teoría de los caracteres adquiridos, ya no se basa en un individuo, sino en la población. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural y la evolución ocurre de modo gradual. Es un proceso largo. Y el darwinismo se apoya también en otras áreas como son la genética, la paleontología y la sistemática. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principios evolutivos? ¿No? El primer principio evolutivo, que es que la evolución es universal, ocurre en todo momento, ¿ya? Y la evolución es independiente del tiempo, no es predecible el sentido que va a tomar y es de intensidad variable en cada organismo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la evolución? Tenemos la especiación alopátrica. ¿Qué es la especiación alopátrica? Aquí en la especiación alopátrica lo que estamos viendo es que hay un aislamiento geográfico. Tenemos una población original, hay un aislamiento geográfico que va a originar una divergencia genética y se van a formar nuevas especies y ahí tenemos un aislamiento reproductivo. Ejemplo, el oso panda y el oso gris. Los dos son del mismo ancestro, pero se diferenciaron y hay un aislamiento primero geográfico, luego se da esa divergencia genética, especializaciones y terminan con un aislamiento reproductivo. Entonces el oso panda y el oso gris ya no se pueden. Bien, siguiente. Y luego tenemos la especiación simpátrica, donde estando en el mismo hábitat, ¿qué es lo que tenemos? Ya, ahorita terminamos. Con eso termino, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que estando en el mismo hábitat, empiezan a especializarse por la alimentación y el nicho ecológico que vayan cumpliendo. Y esto genera un aislamiento primero ecológico y luego reproductivo. ¿Ok? Bien, chicos, hasta ahí nos quedamos. Continúan revisando el material. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Bye.